오늘 우리 영혼에게 해주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan 15 del 1 al 10. Juan 15 del 1 al 10, vamos a leer intercalado. 내가 참 포도나무요 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que me lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sabéis, estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, y el que permanece, llevéis mucho fruto y seáis en mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permanecéis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. Amén. 이 시간에 En esta hora, nosotros vamos a escuchar por medio del obispo la palabra del Espíritu Santo, y verdaderamente es esa palabra que nosotros vamos a responder con amén. Vamos a orar todos juntos por sus espíritus y por el obispo. Vamos a decir Jesús y vamos a orar. Jesús. 말씀을 듣습니다. 진리의 말씀, 생명의 말씀을 듣습니다. 그 말씀 한 말씀 한 말씀이 우리의 영혼에 큰 양식이 되어서 우리 영혼이 운동하는 놀라운 역사 있게 도와주시옵소서. 말씀을 태어나실 우리 감독님의 영혼을 복주시고, 감독님의 영혼 속에 계신 성령께서 역사하사 그 입술을 주관하시며 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 더하사 그 영혼이 성령의 감동되어 말씀하게 도와주시고, 우리 영혼이 그 말씀을 받을 수 있도록 성령께서 감동하여 주시옵소서. 성령의 역사가 충만하기 원합니다. 성령의 감화와 감동이 우리 모두에게 충만하기 원하오니 역사하여 주시옵소서. 내 영혼이 듣고 아멘하여 순종하여 하나님의 의에 이룰 수 있는 거룩한 말씀이 우리의 심령 가운데 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 성령께서 함께 하시는 거룩한 시간 되기 원하오니 우리 하나님이 도우시고 인도하여 주시옵소서. 우리 하나님이 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 내 영혼이 꼭 들어야 될 말씀, 성령께서 내 영혼에 하시는 말씀을 우리 모두가 들을 수 있는 거룩한 시간 될 수 있도록 역사하여 주시고, 더럽각한 영들이 좀 더 방해하지 않도록 우리 하나님의 신령한 권능들로 함께하여 주시옵소서. 이 예배를 우리 하나님이 주관하여 주시고 영광받는 예배가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, también en el día de hoy nos has dado este día santo. 계명으로 주셔서 Nos has dado este día como tu mandamiento, y nosotros hemos obedecido y hemos venido delante tuyo. 우리의 심령을 은혜롭게 복을 주시옵소서. Padre Dios, danos la bendición que viene tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. 예수 사랑 안에 거하라. Permanezcan en el amor de Jesús. Por favor, todos escuchen bien la palabra de Dios. Habiten el amor de Dios. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él amó al mundo, por eso derramó su sangre. Dios derramó su sangre para que beban de ella. La sangre de Dios se encuentra en usted. Si tiene fe, puede beber de esta sangre. Los que beben de su sangre son libres del pecado y son justificados. No somos justificados por obras, sino únicamente por la fe. El que es justificado manifiesta su carácter justo, es decir, el amor. El amor es Dios, Dios es gracia, el que permanece en su vida por las ovejas. De la misma manera debemos dejar entrar nuestra vida por amor. Debemos amar verdaderamente, entregando el nombre, los bienes, el cuerpo, el corazón y la vida. Quien no tiene amor no puede entrar en Jesús. Solo los que tienen amor pueden entrar
entrar en Jesús y recibir vida eterna. Amemos los unos a los otros. El religioso no puede amar, solo el que es lleno del Espíritu Santo puede amar. Nosotros somos de hombres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe venir a nosotros y orar. Debemos ser llenos de los dones del Espíritu Santo. No importa lo que digan, debemos hacerlo. El amor de Dios debe estar lleno en nuestro espíritu. Amén. 하나님은 사랑. Dios es amor. 하나님은 그 아들을 사랑하십니다. Dios ama a su Hijo. 부모들도 Si nosotros vemos también a los padres de esta tierra, ellos verdaderamente, ellos pueden mostrar qué tanto aman a sus hijos y es algo que ni siquiera nosotros deberíamos explicar porque es algo tan obvio. 엄마는 젊어서 많은 꿈을 가지고 La madre, cuando ella era joven, ella tenía muchos sueños y después había estudiado, pero luego de que se cae y tiene a después de que se casa y tiene a sus hijos, deja todo este tipo de sueños y solamente vive por su hijo. Ella sacrifica todo lo que ella hace por su hijo, pero aunque quiera hacer quiera hacer algo, no puede hacerlo por su hijo, aunque quiera escaparse, pero no puede escapar. ¿Por qué? Por su hijo. Pues de la misma manera, aunque quiere morir, ella no puede dejar morir por su hijo. La verdad es que su hijo, el amor hacia su hijo es mucho más grande que su propia vida. De la misma forma, Dios es amor. 하나님이 공의가 있으셔서 Pero la verdad es que Él tiene también la justicia. 그 공의는 하나님의 마치 직분과 같은 Pero la verdad es que la justicia es lo mismo como si fuera su deber. Por eso la justicia es el fundamento del trono. 사람들이 어여서 Pero como la palabra nos dice, 죄가 들어왔습니다. pero la verdad es que en la tierra en el mundo vino el pecado. 하나님께서 정말 공의대로 하면은 Pero si nosotros seguimos esto, según la justicia de Dios, entonces, la verdad, los pecadores verdaderamente tienen que ser destruidos igual que los nefilines. Pues la verdad es que Dios los ama a ellos. Para salvarlos a ellos, envía a su Hijo 이 하나는 y hace manifestar a su Hijo en la tierra. Dios tiene la justicia y el amor. Pues si nosotros vemos también a los padres de esta tierra, vemos al padre y a la madre. Pero la verdad, esa justicia que Dios tiene, la justicia y el amor que tiene Dios, pero entonces esto es separado como si fuera el padre y la madre. 아버지는 공의를 Pero entonces, pues nosotros comúnmente podemos pensar de que el padre es el que tiene, pues manifiesta la justicia y la madre es el que manifiesta el amor. Pero la verdad es esta la razón por la cual el hombre pues no puede sobrevivir si no tiene a su madre ni a su padre. Por la verdad es que para Dios el amor es como su corazón, como el latir de su corazón. Por eso de la Biblia también dice que Dios hizo manifestar a su Hijo desde su corazón. 못하는 거예요. Pero la verdad es que ninguno con esto, 있지만은 aunque las personas puedan verdaderamente pues vivir sin un pie y pues sin un brazo, pero la verdad es que no hay ningún hombre que no pueda vivir sin su corazón. 그러나 심장이 빠지면은 Pero su corazón, como el corazón está, aunque sea pequeño, pero la verdad sin ese corazón, pues morirá completamente. 시하지 않습니까? Pues si nosotros también podemos pensar de que el amor también representa el corazón. 심장과 같은 Pero entonces de la misma forma, Dios envió, manifestó, llevó a su Hijo, que era igual como su corazón, a esta tierra. 지금 본문의 말씀을 Pero entonces si nosotros vemos en la palabra que leímos el día de hoy, es como la voluntad de Dios. Pues si nosotros vemos en Juan 15, pues todo el versículo, todo el capítulo 15 y también hasta pues finales del 16,
nosotros podemos ver de la voluntad de Dios, pero desde la palabra que hoy leímos solo nos dice una cosa. 하나님의 의도를 Nos está hablando sobre la voluntad de Dios. 이 요한복음 15장은 Si nosotros vemos en Juan 15, muchas personas podrán decir de que está hablando sobre la vid, 비유를 말한 sobre una parábola de la vid. Pero aunque acá en este momento está hablando como si fuera una parábola y haya usado la vid como una parábola, 비유로만 말씀 pero la verdad es que Jesús habla todas las cosas solamente en parábola, porque solamente luego de que haya el Espíritu venido, el Espíritu Santo hablará en verdad. Pero entonces las personas, como piensan de que esto es una parábola, dejan esto, pasan esto muy rápidamente y a un lado. Por eso tenemos que poner mucha atención con esto. Por eso en este versículo nosotros hemos leído sobre la vid, y nosotros también en nuestros ojos podemos ver la vid, y pues podemos ver de que tiene sus raíces y luego pues sus ramas y luego tiene sus uvas, las uvas. Pero entonces, como nosotros vemos eso con nuestros ojos, nosotros podemos pensar como, ay, esto es una parábola sobre la revelación pues natural, 비유로 como si fuera una parábola. 말씀을 듣고 있는 거예요. 그래서 사람들이 아주 Pero la verdad es que las personas pues toman esta palabra muy levemente. 1장부터 20 Pero si nosotros vemos, 중심이 뭐냐? pero lo que nosotros vemos en todo Juan, ¿cuál es él? Pues como él, 21장의 전체 내용 tema de todo el tema de esto es Juan 15, todo este tema de Juan desde el 1 hasta el final, todo es resumido en este versículo Juan 15. 중심이 뭐냐? O sea, de la misma forma, si nosotros vemos a los frutos, tiene esa semilla que es ese núcleo, es de la misma forma ese núcleo de todo Juan, ese Juan 15 está hablando sobre la vid. 율법 안에 있는 자들에게 Pero la verdad es que Jesús 말할 수가 없어요. todavía no puede hablarles sobre la verdad a las personas que están debajo de la ley, porque ellos no pueden sostener esto. ¿Pero por qué? 영이 살아난 ¿Por qué? Porque solamente las personas, la verdad es dada a las personas que 때로 진리가 tienen la salvación en sus espíritus. Pero la verdad es que la verdad no puede entrar en el espíritu de las personas que tienen el pecado. Pero luego de que Jesús haya muerto en la cruz, haya muerto y haya resucitado de la muerte, y verdaderamente luego de esas personas pueden recibir el Espíritu Santo y conocer la verdad. No solamente es que todas las personas que puedan escuchar escuchen la verdad y puedan entender la verdad, pero la verdad, como de la misma forma con la palabra nos dice, Dios solamente escuche, las personas que tienen oídos escuchen la palabra que tiene el Espíritu Santo a las iglesias. De las mismas formas, aunque la palabra fue dada a todas las iglesias, solamente algunas pueden escuchar. De la misma forma, todas las personas han escuchado la verdad y para todos es la verdad, pero solamente algunos pueden escuchar. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de la palabra de Dios? Que no todos podrán escuchar. ¿Pero por qué? Porque solamente algunas personas podrán escuchar esa verdad del reino de los cielos. O sea, la que tienen pueden escuchar la verdad. Por eso es la misma forma. ¿Por qué es esto? Porque la verdad, las personas, Jesús que dijo, aunque les hable a ustedes en verdad, ustedes no van a poder entender y poder sostener esto. Pero luego de que yo muera y pida al Padre y vendrá el Espíritu Santo y ustedes podrán escuchar la verdad. Por eso el tema de Juan 15 es algo que nosotros tenemos que prestar atención y entender. No solamente es una historia, un tema que debemos pasar a un lado. 이 하나님이 지금 Pero la verdad, como yo ya les he dicho anteriormente, aunque Dios tiene la justicia y el amor, Él tiene estas dos características. 그건 사람을 위해서 말씀을 주네요. 선악함. Pero la verdad es que Dios da al hombre la palabra
que no comiera de ese fruto, pero luego de que esa palabra fuera desobedecida, lo único que le puede esperar a esa persona es la destrucción por medio del castigo. 그러므로 할 수 없이 하나님이 또 이제 사랑으로서 Pero entonces, como Dios dijo de esta forma, pero entonces para poder sobrepasar esa justicia, Él solamente lo único que puede usar es el amor. De la misma forma como el Padre, aunque sea muy duro y fuerte, pero sí su madre, si no, pues es suave con su hijo, ese hijo no podrá sobrepasar esa dificultad. De la misma forma, Dios, 공의를 por medio del amor de Dios, sobrepasa la justicia de Dios. Solamente por medio del amor de Dios puede sobrepasar ese juicio de la justicia. Solamente con el amor de Dios puede tapar ese pecado. 15장 Pues si nosotros vemos en Juan 15, si nosotros vemos la palabra que hoy leímos, 20 vamos a leer todos juntos en el 25 y 26, vamos a leer todos juntos. Juan 15, 25, 26. 여기 22절부터 보십시다. Vamos, si nosotros miremos sobre el 22, versículo 22, por favor lean detalladamente. 자, Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no podrían pecar, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual produce del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. 잘 무슨 얘기죠? ¿Han entendido lo que hemos acabado de leer? 왜 세상이 나를 미워하는가? ¿Por qué Jesús podrá decir, por qué el mundo me ha odiado, me ha aborrecido? 하는 소리. Pero esto es lo que le está esta es una palabra que le está diciendo a los israelitas. Por la verdad es que esto no tiene nada que ver con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen sobre la ley de Dios. 여기서 Acá en esta palabra, 왜 하나님을 대적하느냐? ¿por qué están aborreciendo a Dios? 내가 없었으면 늘 Si yo no hubiera venido, 죄가 뭔지를 몰랐어. ustedes no hubieran conocido qué es el pecado. 나를 미워한다. El pecado me hace que ustedes me aborrecen. 나를 보내신 아버지. Pero lo que ustedes al aborrecerse a mí, también es el aborrecer a mi Padre. Que por medio de ese pecado, ustedes están aborreciendo a mi Padre. Que por medio de la ley, 당한다 이거 대적한다 이 말이야. verdaderamente está yendo en contra de Dios. 너희가 나를 알지 못했다라면 Por eso también dice, si no me hubieran conocido a mí, ustedes no hubieran tenido pecado. Pero ustedes ahora que me conocen, ustedes saben que tienen el pecado. 죄를 몰라서 Pero la verdad, las personas en el mundo no conocen qué es el pecado y por eso ellos no pueden recibir la salvación. Ese es el hecho de no poder recibir la salvación. Pero la verdad es que ustedes y yo conocemos de que Jesús ha muerto por nuestro pecado. Pero ¿por qué ha muerto Jesús? Por nuestro pecado. 그래서 사람들은 Pero la verdad es que las personas del mundo no dicen de esta forma. 자기 죄수 Pero entonces ellos podrán decir, ay, Jesús solamente es una persona que murió por el pecado de otras personas, pero no por el pecado de cada uno. Pues la verdad es que nosotros tenemos y conocemos de que nosotros éramos pecadores y podemos confesar de que Jesús es nuestro Salvador. 이제부터는
예수를 아는 사람은 Por eso, cualquier persona que conoce a Jesús, conoce de qué es el pecado. No estamos hablando del pecado de la conducta, estamos hablando del pecado de ir en contra del Padre, de Dios, que es igual que el satanismo. Por eso, de la misma forma que les dice, ustedes conocen, me aborrecen a mí y también aborrecen a mi Padre. 율법에 기록된 바 Pero entonces, ¿qué es lo que dice luego? ¿Y cómo es? Pero esto es para que es cumplir la palabra que está escrita en la ley y sin causa me aborrece. 율법과 사랑의 Pues la verdad, en Juan 15 está hablando sobre la ley y el amor. Está hablando sobre Jesús y Jesús. O sea, está comparando y están verdaderamente tienen que escuchar y saber bien sobre esto. 게 우리 자연계시라고 그래서 Cuando nosotros hablamos sobre la revelación natural, 자연이 다 y nosotros sabemos que por medio de la naturaleza, verdaderamente 이렇게 희미하게 revelan sobre Jesús. 모양으로 된다는 거죠. O sea que todo sobre la naturaleza se muestra sobre Jesús, pero la verdad esto no es lo que está hablando en este capítulo. 하나님의 의도를 Está verdaderamente manifestando verdaderamente la voluntad de Dios. Por favor, escuchen bien. Nosotros leímos de que Dios es el labrador. 아들과 아버지와 성령은 하나이신데 El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. 이제서 뭐라오니 Pero entonces, ¿qué es lo que habla sobre el Hijo? Entonces es la vid verdadera. 땅에 Es la vid, pues si nosotros vemos la vid, es sembrada en la tierra. Pero el labrador que está en el cielo, quien es el Padre, Él sembró a su Hijo, a esa vid en la tierra. 그리고 바로 너희는 가지니 Y luego nos dice a nosotros que ustedes son el pámpano. Pero la verdad, ¿qué es lo que hacen los pámpanos? Son los que dan fruto, pero solamente dan fruto por medio del Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, no pueden tener los frutos. 농부이신 성부와 Pero por eso el Padre, quien es el labrador, y quien siembra el Hijo, quien es la vid en la tierra, 가지에서 y luego por medio de los pámpanos 성부 hace que el Espíritu Santo pueda tener los frutos. O sea, está hablando sobre la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 질서를 말씀하고 Está hablando verdaderamente sobre el orden de esto. 아버지의 기대가 뭡니까? Y verdaderamente está mostrando cuál es la esperanza, qué es lo que está esperando el Padre, qué es lo que está esperando sobre el labrador, sobre la vid. O sea, quiere recibir el fruto de esa vid. 우리가 가진데 가지는 열 Pero digamos que dije, que si ustedes son los pámpanos, pero si ustedes, si no tienen los frutos, ¿qué es lo que pasará? 아버지가 이를 제하여 El Padre los quitará. 제압을 O sea, el Padre los quitará. De la misma forma como esas 10 vírgenes que esperaban al esposo. Solamente 5 entraron, si las 5 no. De la misma forma, 2 personas estarán en el campo y una será llevada y otra no. 두 사람의 매를 2 estarán en el molino y una será llevada y la otra no. 한 달나 더 열매 맺지 못 De la misma forma, esa persona que solamente tuvo un talento, que no tuvo frutos y que verdaderamente fue quitado y echado a un lado. O sea, está hablando ciertamente de las personas que no reciben, que no tienen el fruto. Por favor, no pueden escuchar esto como si fuera solamente una parábola. 까지는 비유로 Pero la verdad, aunque Jesús haya verdaderamente dicho con la parábola, pero no dando la verdad. ¿Pero por qué? Porque ustedes no podrán entender. Pero por eso envía el Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué hace lo que el Espíritu Santo a él verdaderamente hacer para que nosotros podamos entender la palabra de Dios? 목적도 뭐냐? Pero ¿cuál es el propósito de la vid? Es tener el fruto, o sea, tener esas uvas. 이게 부탁하는 겁니다. Por eso el pámpano está 열매 맺어라. cogido de la vid, permanece a la vid. Por eso son uno. Pero le está diciendo a los pámpanos que tengan frutos. O sea, pero ¿qué es lo que dice? Si no tiene frutos, verdaderamente será secado y serán arrojados y recogidos. 안에
recogen y serán echados en el fuego y arden. 너희도 내 안에 있어 De la misma forma que es lo que dice, de la misma forma como yo recibo el amor de Dios permaneciendo en el Padre, ustedes también permanezcan en mí. 너희도 내 De la misma forma como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan en mi amor. 그렇지 않으면 Porque si no es así, entonces ustedes serán pecadores. 내가 이런 말을 너희의 De la razón por la que yo le he hablado de ustedes, y como yo estoy al frente de ustedes, 할 수가 죄 o sea, ustedes no pueden decir de que ustedes no tienen ningún pecado. 믿지 않으면 그 자체가 죄야. Entonces el hecho de que ustedes no creen, ese hecho es el pecado. 죄 없다 할 Por eso ustedes no pueden decir de que ustedes no tienen pecado delante de mí. 죄는 너를 저주하고 O sea, el pecado verdaderamente los está haciendo a usted, los está matando y los está haciendo pecadores. O sea, los está siguiendo matando a ustedes. O sea, se están llevando 지옥 가는 거니까. a la perdición. O sea, ¿por qué? Porque el propósito del pecado es llevarlos al infierno. 바로 이것은 뭐냐? Pero entonces, ¿qué es esto? 그 모든 율법 있는 사람이 똑같아. Por eso esto es igual para todas las personas que verdaderamente están debajo de la ley. 하나님의 은혜를 그런 인정하지 않아요. Por eso ellos no están aceptando la gracia de Dios. O sea, ellos solamente ¿por qué? Porque ellos están dentro de la ley. Porque la ley lo único que hace es hacer los pecadores, es matarlos y luego que entren al infierno. Por eso nosotros la semana pasada, como hemos escuchado, que nosotros es la ley que tiene esas tres cosas, por medio de la gracia de la ley, está atacando, tiene que atacar en la ley y vencer a la ley. 하나님의 사랑과 Pero entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Está hablando, este versículo está hablando sobre que en Dios tiene la justicia y tiene el amor. 그런데 이 하나님의 사랑으로 주신 Pero ese amor que es dado por medio de la gracia de Dios nos está diciendo, si ustedes no vencen a la ley por medio de la gracia, por medio del amor, ustedes no van a poder triunfar, no puedan vencer. Pues la verdad es que la ley nunca los hará que ustedes tengan frutos. 하는 일은 Lo único que la ley hace es verdaderamente es juzgarlos, es hacerlos ustedes secos y hacer que esa vid, ese pámpano se seque y sea cortado y que entren y sea juzgado y que verdaderamente tengan el castigo. Eso es lo que hace la ley. 열매 맺게 하지 않습니다. La ley no hace que el hombre tenga el fruto. También de la misma forma como los fariseos que estuvieron dentro de la ley, ellos no pudieron tener frutos. Por eso que es lo que Jesús le dijo, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, les está diciendo, porque no tuvieron frutos. 요 지금 이 요한복음 15장에 Por eso lo que nos dice en Juan 15, 너희가 율법을 극복하기 위해서 que ustedes para verdaderamente sobrepasar la ley, para que ustedes verdaderamente puedan sobrepasar la ley, ustedes tienen que escuchar mi palabra. Si no es así, ustedes serán destruidos. ¿Por qué? Porque yo al manifestarme a la tierra, yo verdaderamente lo he mostrado a ustedes que es el pecado. De la misma forma, si nosotros vemos en Abraham y a Moisés, ellos también murieron. ¿Por qué? Porque aunque ellos verdaderamente, aunque la carne pueda morir, pero la verdad es que solamente por Adán, verdaderamente, sus espíritus han muerto. De la misma forma, aunque antes de Moisés, que antes de Abraham y que antes de Noé, todos ellos, antes de esto vino Adán, que verdaderamente murió, que pecó y hizo morir el pecado. Pero la verdad, todos ellos, como antes no conocían, pero luego de que la ley vino, conocieron de que son pecadores. Pero es algo que solamente Israel conoció. Pero luego de que Jesús haya venido, todas las personas en el mundo verdaderamente hizo que conocieran la razón por la que todos ellos tenían que morir. 죄를
막으려고 오셨다. Él vino para verdaderamente parar, para poder verdaderamente sobrepasar la ley, para que la muerte no nos domine a nosotros, para que el castigo no sea hecho en nosotros. 이게 다 율법에 기록된 Todo esto está hablando sobre lo que fue escrito en la ley. 그러므로 우리가 잘 Por eso nosotros tenemos que escuchar bien acá lo que tenemos que escuchar. Tenemos que buscar cuál es lo que verdaderamente la voluntad de Dios, qué es lo que el Padre decía. El ser labrador y sembrar en la vid, Él verdaderamente desea el tener el fruto. Aunque la razón por la que el árbol crece y tiene los pámpanos es para que los pámpanos den los frutos. 또 열매 맺지 않으면 Por eso, pero si los pámpanos no tienen los frutos, será cortado. El Padre los quitará, o si ellos se secarán por sí mismos y verdaderamente serán echados en el fuego. 이렇게 따먹기 위해서 Por la verdad, el hecho de que la vid de fruto, las uvas, no es el hecho, no fue hecho, no fue labrado para que 몇 시간 동안 nosotros comamos de esa uva, 술로 만들어지면 sino que las uvas se han hecho en vino y para que verdaderamente, 켜지는 겁니다. o sea, sean fermentados por más de 10 a muchos más años. Pues si nosotros vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está hablando mucho sobre las 왜 vid. 포도주 색깔이 어때? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque si nosotros vemos el vino, que el color del vino es igual del color del corazón. O sea, ¿qué significa eso? Es igual que la vida. 그래서 예수의 피를 포도주로 Por eso está hablando sobre el vino como si fuera la sangre de Jesús. Por eso es igual que la sangre que sale del corazón de Jesús, que pues dura por mucho tiempo. 신기하게도 이 열매는 Es algo pues interesante, algo interesante. Es que si nosotros vemos 통에다가 verdaderamente, si luego de que las uvas sean cosechadas, son puestas en una gran pues jarra. Y la verdad, y yo pues aunque fui pues a Europa y miré esto, pero habían muchas ovejas y muchas uvas. 거기 가서 Y en ese tiempo, 포도즙을 낸데 para poder sacar el jugo de las uvas, pues aunque hayan pues fábricas que pues usen máquinas para hacer para sacar el jugo de esto, pero yo yo miré otro lugar, pero habían hombres que pisaban en esas gran jarras, pisaban las uvas para sacar ese fruto, verdaderamente ese jugo. Pero eso fue algo que pasó en el Antiguo Testamento, pues cuando estuvo en la época de Jesús. 포도 Había una vez cuando 즙을 만들기 위해서 en la casa de Jesús en ese tiempo había una casa, pues verdaderamente había como un tanque en el cual pues ponían todas las uvas que habían puesto y verdaderamente habían 10 personas entraban a ese lugar y pisaban esas uvas para sacar ese fruto, ese jugo de eso. Aunque se lavaban las piernas, pero de todas maneras ellos pisaban esas uvas y luego en ese momento pues hasta tomaban un poco del jugo que salía de ahí. 물어봤어요. Pero entonces yo pues experiencié a tiempo cuando fui, le digo, ¿por qué pues deberían hacerlo? Pues pisarlo de esa forma y sacar el jugo de esa forma. Pero entonces ellos me dijeron, es algo que verdaderamente ha sido una tradición y que ha venido hasta ahora. Por eso, ahora también, aunque haya venido la tecnología, ahora mismo también siguen pisando esas uvas. Pues la verdad, luego de tener sacar ese jugo, lo ponen en un lugar y lo dejan
fermentar por más de 10 o mucho más años. Por la verdad, para tener ese vino, uno verdaderamente tiene que tener ese sacrificio. O sea, tiene que sacrificarse para sacar ese vino. De la misma forma, Jesús también, Él dijo, tengo sed al ser crucificado. Pero luego en ese tiempo le llevaron una vasija llena de vinagre. Pero está hablando de ese vinagre, o sea, está hablando sobre el vino que es amargo. O sea, pero en ese momento también ni siquiera él 그리고 pues probó de esto y él dijo que no iba a tomar más. 이 포도주는 반드시 Por la verdad. 된다 이 말이에요. Entonces el vino tiene que ser fermentado, pues pasar por ese proceso. Pero también, pero que él fue lo que pues Pedro también que le dijo. Él pues había, pues como tenía una enfermedad pues en el estómago. Pero entonces le dijo que tomara del vino. Pero también científicamente, pues hoy en día los pues diferentes doctores dicen de que es bueno tomar el vino todos los días, pues un poco solamente un poco de vino todos los días. Pero entonces la verdad, esto no significa que hoy en día vayan a sus casas y tomen vino pues a montones. Pero lo que estoy diciendo es que solamente es un poco, o sea, es un poco. 할 정도로 No es que se emborrachen con eso. Pero entonces está diciendo de qué tan bueno es ese, pues el vino. Pero la verdad es que el vino es hecho al ser pisoteado y al ser pisado. 농부신 아버지는 Pero de la misma forma, el labrador verdaderamente al Padre Dios, al sembrar esa vida, a Jesús en la tierra, es para que dé frutos. Y luego de ese fruto, al ser verdaderamente 나무를 diferente, ¿verdad? Tiene que ser pisado para tener ese vino. De la misma forma, como es de esa vitamina, sale de la raíz y vaya y va por los diferentes árboles y luego a los pámpanos y luego a los frutos. Pero luego, al tener ese fruto y luego ser pisoteado, y de la misma forma tiene que sacar. Y de la misma forma eso es lo mismo de una revelación natural. De la misma forma como Jesús verdaderamente fue pisoteado, fue pues latigado, fue perseguido. Y por eso, aunque esto es algo que el hombre debería recibir, Jesús lo tomó en cambio del hombre y él fue pisoteado. Y luego Jesús, ¿qué fue lo que les hizo? El hecho de que los he enviado a ustedes como predicadores es de la misma forma llevar a las ovejas a los lobos, es enviarlos a ustedes a las ovejas entre medio de los lobos. 가운데 보내놨자고 Pero la verdad es que los lobos también se comen hasta los pues huesos del hombre. O sea, ¿eso qué significa? Que verdaderamente tienen que ser pisoteados, que verdaderamente tienen que ser verdaderamente 우리 성 latigados y todo para que verdaderamente tengan ese fruto, ese vino. También, ¿qué fue lo que le dijo la Santa Cena? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Ustedes al tomar esta copa, 있음을 그가 다시 es para que ustedes recuerden y tengan en conmemoración de mí hasta ese día en que yo vuelva. 마시고 No es el hecho de que ustedes, no es el hecho de que uno al tomar la Santa Cena, no es solamente el hecho de tomar ese vino, esa copa y ya. Pero es el hecho de recordar cómo es que Jesús vino. O sea, es testificar el hecho de que cómo fue que Jesús vino. De la misma forma que las uvas que fueron pisoteadas, que verdaderamente recibieron ese dolor para tener ese fruto. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Si ustedes al tomar esta copa no conocen sobre esto, es de la misma forma, ese es el mismo, es pecar sobre esto. Es pecar del mismo esto. O sea, y ustedes les dará a ustedes ese mismo. Estarán tomando de ese mismo pecado. Tienen que conocer y tomar sobre esto. Tienen que conocer y luego tienen que tomar esto.
De la misma forma como esas uvas son pisoteadas hasta que saque ese jugo y luego es llevada a las otras personas. Pero ¿por qué es pisoteada? Porque es por medio de la ley recibió ese muerte, fue pecador. Y luego Jesús, al ser pisoteado y derramar su sangre, y los salvó a cada uno de ustedes de la ley. Hay algo importante acá. Luego de que Jesús resucitó, Él se manifestó a los discípulos, pero ¿qué fue lo que les dijo? Tengan ustedes paz y luego reciban el Espíritu Santo. Y luego que les dijo a ustedes, de la misma forma, si ustedes al ser redimidos sean redimidos. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa Nane. ¿Qué significa esto? El único que puede redimir a los pecados es Jesús. Pero la verdad, hay una forma diferente para poder redimir, que es solamente por la sangre de Jesús. Es el que pueda llevar Él. Recibir el redimión de pecados solamente por medio de la ley, por medio de Jesús. Pero ¿cómo pueden ustedes llevarse ustedes mismos y redimir a las otras personas? Por la verdad y por medio de la Santa Cena, al tomar esa copa, ustedes están entendiendo y tienen que saber cuál es la razón por la que Jesús fue muerto, la razón por la que Jesús derramó su sangre. ¿Y qué significa el hecho de que Jesús haya derramado su sangre? Es llevar esto a las otras personas. Es verdaderamente uno ser pisoteado y verdaderamente llevar esa sangre para que las otras personas tomen de esa sangre y para que uno se convierta en la sangre de Jesús y para que las otras personas tomen de esa sangre y verdaderamente reciban la salvación. Pero si no conocen esto y toman de esa sangre, de esa copa, están tomando otra vez su pecado. Pues las personas hoy en día le dicen a las personas incrédulas, vamos a la iglesia. Pues obviamente uno cuando va a la iglesia, obviamente uno conoce sobre Jesús y pues puede verdaderamente conocer y recibir la salvación. Pero la verdad, por medio de un año, pues van a la iglesia, pero no conocen sobre Jesús. Pero entonces que la verdad es que la iglesia es un lugar en el cual las personas que han recibido la salvación vienen. Pero la verdad, tenemos que enseñar antes de llevar a las personas a la iglesia. Tenemos que enseñar de que Jesús ha venido, fue pisoteado por usted, por su pecado y ha muerto. Y ahora, y usted es salvo, o sea, crean en esa verdad y sea salvo, porque por medio de la fe usted podrá recibir la salvación. O sea, es predicar esta palabra, es llevar esa palabra para que esa persona reciba la gracia y conocen y puedan creer de que han sido redimidos. Y luego, desde que hayan redimido, desde luego de tener esta verdad, puedan llegar y puedan venir a la iglesia, y luego al venir a la iglesia puedan verdaderamente llorar para poder esto. Pero hay muchas personas que verdaderamente tienen y llevan a la persona a la iglesia sin el hecho de decirle que la razón de que Jesús haya venido. Pero la verdad es que esas personas que sin conocer esto vienen a la iglesia verdaderamente y no podrán conocer bien sobre Jesús. Pero entonces digamos, por ejemplo, si uno viene al doctor y luego de que uno viene luego del doctor, pues si el doctor no le dice que uno tiene una enfermedad, uno no cree lo que las otras personas dicen. De la misma forma, uno tiene que venir delante de esa persona y de enseñarle por qué es un pecador y qué fue el proceso y qué fue lo que Jesús hizo para poder redimir ese pecado, de que Él murió en la cruz, de que Él verdaderamente
fue roto en toda forma, de que el verdad fue ignorado, de que el Hijo de Dios, verdad, fue pisoteado en esta tierra. Pero todo esto fue por usted. Y luego de que esa persona haya recibido la redención, la gracia, tengan la vida eterna. Y luego para que los pueden traer a la iglesia. Pero fue lo que Pablo les dijo. ¿Cómo podemos nosotros recibir la salvación? Ustedes crean en Jesús para que ustedes verdaderamente puedan recibir el Espíritu Santo. Y luego en ese momento verdaderamente reciben la salvación. Y luego en ese momento tienen que ser enviados, tienen que ser traídos en la iglesia. Pero la verdad, el problema hoy en día es que hay muchas personas que vienen a la iglesia sin saber cuál es la razón por la venir a la iglesia. Y la verdad, vendrán a un punto en que verdaderamente caerán. Pero ¿qué es lo que Jesús nos ha dicho a nosotros? Que nosotros tenemos que ser testigos de Jesús. Tenemos que manifestar esos testigos, esos poderes de Jesús. Por favor, escuchen bien. Jesús, Él vino como el Hijo del Hombre. Pero ahora Él murió por medio de esa vida. Él ya no hay más de Él. O sea, el Padre abandonó a su Hijo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la cruz? Eli sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero entonces Él verdaderamente deseaba de que esta copa fuera pasada. Pero esta copa de sufrimiento, Él quiso que verdaderamente fuera llevada, pasada. Pero ¿qué fue lo dijo? No se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Pero luego en la cruz, ¿qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? O sea, Dios abandonó a su Hijo. ¿Pero qué fue? Pero Él verdaderamente, el Hijo dio su vida. Abandonó su vida en la cruz. O sea, ¿qué dijo eso? De la misma forma que yo permanezco en amor de Dios, ustedes también permanezcan en mí. O sea, también tenemos que dejar nuestra vida para poder amar a nuestro prójimo. De esta forma tenemos que amarlo. De la misma forma como yo he recibido ese mandamiento de poder dejar mi vida, de la misma forma le he dado a ustedes mi mandamiento. Dejen a un lado su vida, abandonen su vida por mí. Por eso que nos dice la palabra de Dios, ámense de ustedes. Ámense. Les ha dado a ustedes el mandamiento, ámense. ¿Por qué? Porque ese amor es lo mismo que de abandonar la vida por mi amigo. Por eso, dentro de nosotros, Jesús al morir en la cruz, Él al dejar, Él aunque está en el cielo, luego de que fue resucitado por medio de el Padre, por medio del Espíritu del Padre, Él volvió a vivir. Pero entonces Él, aunque haya dejado su vida, o sea, Él abandonó su vida. Pero luego, ¿qué es lo que dice? ¿En dónde está la vida? Está en la sangre. La sangre al venir a nosotros, aunque hoy está la vida de Jesús, pero ¿dónde está esa vida? Esa vida está dentro de nosotros por medio de esa sangre. Aunque Jesús haya muerto, Jesús ha muerto, la vida de Jesús murió. Pero ¿dónde está la vida de Él? ¿Dónde se manifiesta esa vida? En nosotros que hemos recibido la salvación, esa vida entra en nosotros. Y como esa sangre está dentro de nosotros, verdaderamente nosotros podemos vivir. Por eso que dice Jesús, ustedes tomen de mi sangre y así ustedes podrán tener la vida eterna. Esto es lo que nos dice en Juan. Ustedes tienen que tomar mi sangre para que ustedes tengan la vida. Porque en la sangre está la vida. Por favor, queridos hermanos, el hecho de que ustedes tengan frutos como labrador es que ustedes dependan del poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Es llevar esa sangre. Porque sin llevar esta verdad es lo mismo que tomar esta sangre, ese mismo pecado.
es lo mismo que pecar sobre esa palabra. Esto es lo que nos dice en 1 Corintios 11, 20 desde el 24 hasta el 26. 여러분 속에 예수의 보혈의 Por favor, queridos hermanos, ¿será que en ustedes está el poder de la sangre de Cristo? Sean todos los misioneros, todos los predicados, es de la misma forma que ustedes están siendo la sangre de Cristo y haciendo el poder para poder llevar esa redención de los pecados, que uno verdaderamente al orar por medio de esa sangre, diciendo que uno verdaderamente llevar esa palabra. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un lugar en que un cual lleve y hable sobre el pecado. De encima de la arca de pacto están dos alas de los ángeles. Ese es el lugar de la redención. Pero entonces cuando dice, o sea, tapa por medio de esas alas el pecado. 교인들의 세상에선 Pero la verdad es que en el mundo, verdaderamente puede tener una vida mala. 사랑받지 못할 사람 Y verdaderamente hay muchas personas que verdaderamente pues reciben el juicio y son juzgados. Pero la verdad es que la iglesia es el lugar donde tapan todo ese pecado. No, la iglesia no es un lugar en el cual uno viene y juzga ese pecado. Es un lugar donde tapa ese pecado. Por eso las personas, aunque en el mundo sean ladrones y sean unas personas que maten, pero esas mismas personas venir a la iglesia, verdaderamente son personas que se tapan en esto. Por eso nosotros al recibir el bautismo, nosotros somos cambiados. Y nosotros en la iglesia, por eso tenemos la libertad, tenemos esa paz. Pero la verdad, aunque viene a la iglesia, aunque la verdad, si es juzgado por ese pecado, pero entonces, ¿quién va a querer venir a la iglesia? Por favor, la iglesia es el lugar en el que tiene la gracia. No es el lugar donde juzga, sino que verdaderamente la iglesia es el lugar donde lleva esa gracia de Jesús y hace para que todas las personas verdaderamente reciban la salvación. Es solamente la iglesia el lugar donde siempre llevan la palabra de Dios. 흘리는 것처럼 De la misma forma como Jesús verdaderamente derramó su sangre, nosotros llevamos esa sangre a las otras personas para que otras personas puedan tener la paz y puedan recibir la salvación. Queridos hermanos, por favor, nosotros permanezcamos en el amor de Dios. No es el hecho, ay, te amo. No es ese tipo de amor. Es el amor de que nosotros tenemos que morir. Ese es el mandamiento que nosotros recibimos de Dios. 내가 죽임을 당하는 것도 아니라 Pues no es el hecho de que nosotros tenemos que morir delante de Él para otras personas. El hecho de que yo he muerto, es que yo recibí este mandamiento del Padre. Y cualquiera que quiere seguirme, tomen su cruz y síganme. 이제 성도의 생활은 Por favor, queridos hermanos, 계명대로 la vida del santo es seguir el mandamiento de Jesús. Es morir por mí, hermano, por mí y las personas que están en nuestro cerca. 위해서 죽지 마시고 No, verdaderamente, no mueran por las personas que se están ahogando, pero mueran por las personas que su espíritu está muriendo. Por favor, todos de pie. 당신은 예수의 피가 Cada uno de ustedes, 포도알같이 되었는가? ¿será que son ese fruto de esa vid? ¿Será que si ustedes al ser pisoteados, será que sale la sangre? ¿Será que estar derramando la sangre de Jesús? Por favor, en este momento, con un corazón ferviente, de la misma forma como esas uvas son pisoteados en esa jarra, por favor, y sale ese jugo, esa sangre. De la misma forma,
Hagan que ustedes pueda verdaderamente salir esa sangre de Jesús. Y así es lo que nos está diciendo. El Espíritu Santo viene en ustedes y tiene que certificar, el testificar de la sangre, testificar la sangre. Vamos a decir todos uno: Señor, 내 영혼이 haz que mi 내 espíritu, 몸에 haz que mi carne, haz que mi vida 주의 보혈의 능력이 되게 하여 주옵소서. sean el poder de la sangre de Jesús. 모든 다른 사람, 이웃 사람이 볼 때 Por favor, hagan que todas las otras personas, que su prójimo, al verlo a ustedes, vean la sangre que está dentro de ustedes, para que las personas vean verdaderamente ver la sangre que usted está derramando. Y esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. 주님의 보혈의 능력이 Por favor, hagan que ustedes, en ese momento vamos a orar por esto, 보혈의 능력이 되도록 para que ustedes sean el poder de la sangre de Cristo.